nosotros estamos conscientes del error de alguien y no hablamos nada, Dios un día, mi querido hermano, te va a demandar que no abriste tus labios, que no abriste tu boca, que no proferiste palabra de Dios para poder guiar a alguien en tu camino. Porque hay hermanos de que ya llevan 10, 15, 20 años, 5 años en la congregación y nunca han guiado a nadie por el buen camino. Nunca le han dado un buen consejo, por el contrario, han sido tropezaderos dentro de la iglesia. Han sido tropezaderos dentro de la congregación y nunca han hablado con palabras de lo alto. Dios un día le demandará eso. Dios un día demandará cuando pudiendo predicar la palabra, cuando pudiendo hablar la verdad no lo hemos hecho. Examinémonos en esta hora, mi amado hermano. ¿A cuántas personas usted le ha predicado? Póngase a pensar. Ya lleva 10 años en la congregación. ¿A cuántas personas usted ha guiado por el camino? Porque el Señor en aquel día también le va a preguntar, ¿a cuántos le predicaste la palabra? Qué triste y lamentable va a ser en aquel día que cuando Dios le pregunte a usted, ¿a cuánto guiaste por el buen camino? No haya nadie. Muy por el contrario, el Señor le va a decir, no guiaste a nadie, pero aquí está una lista de a todos los que tropezaron por tu culpa. Por ese mal testimonio que tenías dentro de la iglesia. Por ese mal carácter que tenías dentro de la iglesia. Muchos tropezaron y algunos se fueron de la iglesia. El Señor va a demandar todo eso en aquel día. Pero el hombre, la mujer no se percata de eso. De que un día tendrá que rendirle cuentas al Dios Todopoderoso. Un día tendrá que entregarle cuentas de cada palabra que habló mientras estaba en este cuerpo. Porque el apóstol Pablo lo dice. Es necesario que todos comparezcamos delante de Dios para entregar esas cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo mortal. Hay que tomar en cuenta de que un día le tendremos que entregar todo, mi querido hermano, delante de Dios, porque delante de Dios no hay nada encubierto, todo está al desnudo delante de Dios. Y mire un detalle muy importante que yo quiero que usted se lleve en su corazón. El capítulo 3 del libro de Ezequiel y el capítulo 33, Ezequiel 3 del 16 al 21 y Ezequiel 33 del 1 al 9, esos dos capítulos, mi amado hermano, hablan exactamente de lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? De que el ser un atalaya de Cristo, un atalaya espiritual, no es cualquier cosa, es algo muy, muy importante. Porque en la palabra de Dios, cuando algo sucede dos veces, cuando suceden dos acontecimientos consecutivos, ya sea un sueño, ya sea un acontecimiento, en este caso, dos capítulos que hablan de lo mismo, es algo que no se puede pasar por alto. Es algo que no se puede pasar por alto, por eso aparece dos veces en el mismo libro. Aparece el deber de un atalaya. Por eso no pasemos por alto, mi amado hermano, predicar la palabra y abrir nuestros labios ante el pecado dentro de la iglesia. Es que está bien, mi amado hermano, que el mundo viva en pecado, que el mundo haga lo que quiera, pero muchas veces las iglesias están corroídas por el pecado. Las iglesias están llenas de pecado. Hay gente que vive en pecado, mi amado hermano. Hay gente que han perseverado por años en la iglesia y todos los años han vivido en pecado, mi amado hermano, y nadie les amonesta. Nadie les dice nada, porque ahora lo que se escucha, mensajitos, mi amado hermano, acomodados, para que la gente no se sienta mal, para que la gente esté bien cómoda, para que el tibio llegue, ofrende, diezme y que no se sienta confrontado con la palabra. Mi amado hermano, eso no debe de ser así, porque Dios dice que hay que proclamar y levantar nuestra voz en cuello. Isaías 58, Dios hablando a Isaías: levanta tu voz en cuello, habla, predica, no te detengas, y dile a mi pueblo y dile a Judá su pecado y su rebelión. Imagínense que los profetas de la antigüedad se hubiesen quedado callados, mi amado hermano. Qué terrible hubiera sido. Qué tremendo hubiese sido. Pero gloria al Señor que Dios levantó verdaderos profetas que abrieron sus labios, no importando ser despreciados ante la humanidad. El ministerio del profeta Ezequiel, en su mayoría, fue de exhortación al pueblo.
en su mayoría, mi querido hermano, fue de exhortar y llevar una palabra de corrección a los caminos torcidos del pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Voy a leerlo nuevamente. Si el justo se apartare de su justicia, o sea que era justo pero se apartó de la justicia, así como muchos hermanos dentro de la iglesia, que usted los mira que empezaron bien, caminaron bien, predicaron la palabra, eran fieles al Señor, amaban a Dios, amaban su palabra, pero de presto, ¡pum!, ¿qué le pasó al hermano? De presto aparece predicando mensajes de prosperidad. De presto aparece predicando mensajes dándole la gloria al pastor. De presto aparece como dando mensajes para quedar bien con la congregación. Hay que amonestar a ese hermanito. Hay que amonestar a ese predicador torcido. Ese predicador que comenzó bien pero se torció. Si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiera tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí no se escapa nadie, mi amado hermano. Si usted mira que en su congregación su pastor está torcido, usted tiene toda la autoridad delegada por la palabra. Usted tiene toda la autoridad delegada por las escrituras de amonestar a ese pastor, de amonestar a ese diácono que está en pecado, de amonestar a ese anciano dentro de la iglesia que está en pecado, de amonestar a ese líder que está viviendo en adulterio dentro de la iglesia, de amonestar a ese diácono que está viviendo con 2 mujeres, de amonestar a ese diácono que está viviendo en pecado. Usted tiene toda la autoridad, porque si ese diácono, ese anciano que está viviendo en pecado, llega a morir en pecado, se lo va a llevar el diablo. Se lo va a llevar Satanás, aunque sea diácono de la iglesia, aunque sea anciano de la iglesia, aunque sea pastor de la iglesia. Si no se le amonesta, se lo va a llevar Belcebú. Y usted es culpable también de eso. Y la palabra de Dios lo dice. Yo no me estoy inventando nada, mi amado hermano. Así es de que no me venga con cuentos baratos de que es pastor y no se le puede decir nada. No me venga con eso. Porque Dios le dijo a Ezequiel: si ese pecador muere por su pecado y no se arrepintió, tú te la vas a ver conmigo. Mire qué tremendo. Por eso hay que hablar, hermano amado. No se quede nomás diciéndole amén a todo en la iglesia. No se quede nomás diciéndole amén, mi pastor. Amén, mi pastor. No, usted tiene que venir a las escrituras. ¿Cuántas personas a mí me han dicho: no, es que el pastor lo dijo, pero ¿qué importa que el pastor lo haya dicho? Porque hay personas dentro de la iglesia que hacen todo lo que el pastor dice, menos lo que Dios dice. Alaba lo que él vive. Hacen todo lo que el pastor dice, pero menos lo que la palabra dice. El pastor le dice: cuando subas al altar, échame flores. Tú diles que yo soy un siervo de Dios. Tú diles que Dios me llamó. Ahí va el sinvergüenza a echarle flores al pastor por tal de quedar bien y ganarse el altar. Eso no es de un siervo de Dios, porque el siervo de Dios siempre habla lo que Dios dice. El siervo de Dios siempre proclama lo que Dios dice, no lo que el hombre quiere escuchar. Hago un llamado a todos estos predicadores que se han apartado de la verdad. Hago un llamado a esta hora a todos esos predicadores evangelistas que han vendido su palabra, que han vendido su ministerio, han prostituido el evangelio de Dios a volverse a la senda antigua, a volverse y ser atalayas en medio del pueblo de Dios. Hago un llamado a esos pastores, hago un llamado al pueblo de Dios a volvernos al buen camino, a volvernos a las escrituras. Es que el pastor me dijo: ¿y Dios qué te dice? Este es el problema. Es que a mí el pastor me dijo. ¿De qué sirve que te lo diga el pastor si no está en la palabra? Si no está en las escrituras. ¿De qué sirve?
que tu obispo te lo diga, si la Biblia no lo dice. Bendita la gloria del Señor. Osmar Beltrán, bendiciones, pastor. Amén, mi hermano, bendiciones hasta Costa Rica. Que el Cristo de la gloria me lo bendiga grande y poderosamente. Gloria al Señor. Comparta la predicación, mi amado hermano. Comparta la transmisión en Costa Rica para que más almas vengan al conocimiento de la palabra. Predicador, no vendas tu ministerio, porque Dios te lo va a demandar un día. Dios te va a demandar si no fuiste atalaya en esta tierra. Tienes que amonestar, porque el pecado conduce al hombre al infierno. Porque hay hermanos que viven dentro de la iglesia pecando de manera deliberada. En pecado de manera deliberada, y en ningún momento el Espíritu lo redarguye, porque muchas veces el Espíritu ya se contristó. Pero usted que dice estar lleno del Espíritu Santo dentro de la iglesia, amonéstele con amor. Gloria al Señor. Dice mi hermano Osmar, ¿lo está viendo? Aquí lo estamos mirando, mi amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Mi amado hermano, hay personas que viven de manera deliberada pecando y pecando y pecando dentro de la iglesia, y como ya están muertos y como el Espíritu ya se contristó a causa del error, ya no sienten nada que lo redarguye. Pero usted que profesa estar lleno del Espíritu Santo, amonéstelo con amor y guíelo por el buen camino, porque si ese pecador muere en su pecado, Dios le va a demandar esa sangre a usted. Dios le va a demandar ese pecador que murió sin esperanzas. Bendito el nombre del Dios Todopoderoso. Y vamos a continuar con el 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Hay una gran bendición de parte de Dios cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Así es que ya no lo asusten dentro de su congregación, porque ahora muchos líderes religiosos, mucho pastor está asustando a los congregados. Ahora mucho pastor ya dejó de predicar la palabra y está metiéndoles miedo. Está metiendo miedo al pueblo de Dios. Es que si tú hablas, tú eres un rebelde. Es que si tú hablas, tú estás en contra del pastorado. Es que si tú hablas, Dios no te va a bendecir. El Señor reprenda al diablo. Eso es lo que el pastor dice. Pero la Biblia dice de que hay bendición cuando hacemos la obra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra, hay una grande bendición, mi amado hermano. Que las vendas del error le caigan en esta hora por el poder de la palabra. Por el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios, mi amado hermano. Porque por eso dijo el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es potencia de lo alto para todo aquel que en él cree. Si usted ha creído en el Evangelio, predíquelo. Si usted ha creído en el Evangelio, sea un atalaya y advierta a la humanidad, a la iglesia, de que viene juicio. Porque hay una secta por ahí llamada los testigos de Jehová, en los cuales ellos se hacen llamar los atalayas y se paran en las esquinas repartiendo su literatura en la atalaya, el despertar. Pero este cierto grupo religioso, más bien dicho, este grupo religioso está lejos, muy lejos de ser atalayas del Dios viviente. Está lejos, ¿sabe por qué? Porque el mensaje del verdadero atalaya de Cristo es: si el pecador no se arrepiente, irá al infierno. Ese es el mensaje del verdadero atalaya. Pero esta secta llamada los testigos de Jehová, ellos no creen en el infierno. Entonces, ¿cómo son atalayas? Entonces, ¿cómo pueden llamarse atalayas si ellos no creen en el infierno? Por lo tanto, ¿de qué van a alertar a la humanidad? ¿De qué van a alertar al pueblo si para ellos el infierno no existe? Por eso yo le digo con argumentos bíblicos de que están lejos de ser unos atalayas. Por si usted algún día los ha escuchado, o tal vez usted es testigo de Jehová y me está escuchando, salga de esa mentira, salga de esa falsedad y venga a los pies de Cristo. Salga de esa mentira de Satanás y venga a Cristo y sea un verdadero atalaya
que anuncie la verdad de Dios, que anuncie el evangelio eterno. Gloria sea al Señor. Le voy a dar 2 pasajes de la Biblia para que usted pueda aprender más de la atalaya. Como dije al principio, el atalaya estaba en torres o en el muro de la ciudad. Segunda de Samuel 18, del 24 al 27. Y también Segunda de Reyes 9, 17 al 20. Esos 2 pasajes de la Biblia nos arrojan luz para que nosotros entendamos cuál era el rol de un atalaya en lo literal y cuál es el error de un atalaya en lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y, mi amado hermano, los cristianos también somos culpables de los que se pierden cuando no amonestamos al pecador. Y para eso vamos a ir al capítulo 33, versículo 8 de Ezequiel. 33, versículo 8. Mire lo que dice aquí, 33, versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hemos leído el capítulo 3, del 16 al 21, y ahora estamos leyendo del 33, del 1 al 9. Y vamos a leer otro pasaje de la Biblia. Ezequiel capítulo 33, del 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajera yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas él no se apercibiere, librará su vida. Leo el 5 de nuevo. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Cuando pasamos este texto de lo literal a lo espiritual, nos damos cuenta, y mi amado hermano, tenemos nosotros que tomar esta palabra para poder llevar el evangelio. Tenemos que tomar esta palabra para poder predicar, ya sea que la gente se arrepienta o no se arrepienta. Usted tal vez es un ministro de Dios que me está escuchando, o tal vez escuchará esta predicación. Usted tal vez verá en su congregación que tiene gente, pero la gente sigue siendo la misma. Tiene 5 años el hermano o la hermana en la iglesia, entró siendo un sinvergüenza, pero sigue siendo un sinvergüenza. Entró con un mal carácter, pero sigue teniendo mal carácter. Entró siendo un hijo del diablo y sigue siendo un hijo del diablo y está dentro de la iglesia. Entró con una boca sucia y sigue con esa boca sucia dentro de la iglesia. Yo le animo a que sigamos predicando la palabra. No importa que la gente se convierta o no se convierta, el mandamiento es predicar. Porque muchos siervos hoy en día están cayendo en una tremenda frustración y yo le entiendo. Pero al mismo tiempo que yo le entiendo, le animo a que no desista. Le animo a que como predicador, como evangelista, como siervo de Dios, no baje la guardia. No baje la guardia, mi amado hermano. Sigamos siendo atalayas de Cristo. Sigamos siendo atalayas que levantamos la verdad del evangelio, que predicamos el evangelio. Así la gente quiere escuchar o no quiere escuchar. Así la gente cambie. Así la gente cambie o no cambie. Sigamos predicando la palabra. Porque cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, aunque Ezequiel sirvió como un instrumento de Dios en medio de sus hermanos, en medio de su nación, el pueblo de Israel no cambió. El pueblo de Israel siguieron en sus malos caminos. El pueblo de Israel siguió corrompido y pagaron las consecuencias. El pueblo de Israel pagó las consecuencias
de no haber querido escuchar el mensaje de Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que sufrió, mi amado hermano. Ezequiel fue un hombre que fue despreciado. Ezequiel fue un hombre de que enfrentó tremendas pruebas, tremendos procesos que Dios utilizó para mostrarle al pueblo lo que venía a causa de su rebelión. Gloria al Señor. Pero Ezequiel en ningún momento dejó de hablar la palabra. Ezequiel siguió predicando el mensaje que Dios le entregó. Y leemos el versículo 6 del capítulo 33. Pero si el atalaya viniera, este ya lo leímos, vamos a brincar al 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. El mandamiento es predicar la palabra. El mandamiento es llevar la palabra de Dios. Como iglesia de Cristo, Dios nos ha llamado a ser atalayas. Porque eso fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles del Señor, Dios los envió a predicar la palabra y ellos en ningún momento desistieron o desmayaron a causa de las dificultades que se presentaron en aquel tiempo. Los apóstoles predicaron la palabra. Los apóstoles llevaron el evangelio. Los apóstoles ejercieron el papel de atalayas y ellos son ejemplo para nosotros. Ellos son ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros no desistamos de la verdad, de predicar la verdad de Dios. Yo le animo en esta hora de que seamos atalayas, de que así como aquel atalaya subía en la parte alta y tenía una clara visibilidad del panorama en aquella llanura de las ciudades para poder ver si el enemigo venía, así también usted y yo abramos esos ojos espirituales, abramos ese oído espiritual para poder escuchar, para poder pregonar. Abramos nuestros labios y pregonemos la palabra. Porque si el Señor, mi amado hermano, si el Señor en aquellos tiempos demandaba la vida de aquellos que morían porque el atalaya no avisaba cuando el enemigo venía, así también Dios demandará las almas de aquellos que se pierden cuando que nosotros pudimos predicarles el evangelio, cuando que nosotros pudimos enseñarles las buenas nuevas de salvación. Es un grave peligro quedarse callado dentro de la iglesia. Es un grave peligro quedarse callado ante la situación torcida dentro de la iglesia. Porque ahora los hermanos se están quedando callados. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, mi amado hermano. Pero algo que yo quiero dejarle bien claro. No se trata solo de hablar dentro de la iglesia. Se trata de hablar, pero con argumento bíblico. Por eso usted necesita conocer las escrituras. Por eso usted necesita conocer la palabra y ser guiado por el Espíritu Santo. Para que al momento usted de hablar, usted tenga argumento bíblico. Porque ante la palabra, mi amado hermano, aún el mismo diablo se tiene que humillar. Ante la palabra de Dios, aún el mismo enemigo se tiene que doblegar, porque la palabra es poder de Dios. Muy ungido puede estar ese ministro que está al frente de la congregación, según él, ¿verdad? Muy ungido podrá estar. Pero si por la palabra lo examinamos y lo encontramos mentiroso, usted tiene toda la obligación de ser un atalaya. Usted tiene toda la obligación de ser un atalaya. Usted tiene toda la obligación de amonestar ese error. Así es de que ya no tenga temor, mi amado hermano. Que ya no lo intimiden. Las escrituras nos mandan claramente a ejercer un papel de atalayas. El atalaya es aquel que predica en contra del pecado. Aquel que lleva la palabra, el atalaya espiritual.
aquel que por medio de las escrituras le abre los oídos, abre los ojos espirituales de aquel que está perdido, de aquel que está torcido. Y para cerrar vamos a leer un versículo muy bonito, 33:6. Pero si el atalaya viere venir a la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Gloria al Señor. Mire qué, mi amado hermano, serio es esto. Y para terminar vamos a leer el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 3 y con esto cerramos la predicación. Mi hermana Irma Reyes dice: amén, bendiciones hermano Marvin. Amén, hermana, Dios me la bendiga grande y poderosamente. Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 11, y con esto cerramos. Con esto cerramos para que usted se haga una clara y sólida idea de que Dios lo ha levantado como un atalaya. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Muchas veces no van a querer escuchar la palabra de Dios, hermano. Muchas veces van a cerrar el oído a la palabra de Dios. Los mismos hermanos que se sientan a la par de la iglesia, a la par de nosotros, digo, o el que está al frente, va a cerrar su oído a la verdad de Cristo. Pero el mandamiento es: háblale. Háblale, porque si ese pastor, si ese obispo no se arrepiente, él morirá. Pero Dios demandará esa sangre de usted y de mí si nos quedamos callados. Bendita la gloria del Señor. Vamos a... Bueno, si han enviado peticiones los hermanos, o si usted tiene una petición, envíela en esta hora. Queremos orar por su vida, queremos presentar esas peticiones delante del Señor. Queremos poner esas peticiones en la presencia del Señor. Si esta predicación o si esta programación, hombres de valor, está siendo de bendición, queremos recibir sus comentarios, queremos saber de usted, queremos saludarle, queremos orar por su vida, queremos poner delante de Dios las peticiones, queremos pedirle al Cristo de la gloria que Él sea trayendo respuesta a la situación que usted está enfrentando. Si usted está pasando problemas, si usted está pasando dificultades, yo le animo en el nombre de Jesús: no desista, mi amado hermano, siga adelante creyendo en las promesas del Señor, creyendo a la palabra del Señor, creyendo que Dios es fiel y que Dios lo va a levantar, no importando la situación en la cual usted se encuentre. Dios ha prometido levantarlo, pero para eso permanezcamos fieles al Señor, permanezcamos pregonando su palabra, permanezcamos pregonando el mensaje, no importando el precio a pagar por llevar el evangelio, y seamos atalayas, unos verdaderos atalayas, unos atalayas que prediquemos y hablemos las verdades del evangelio. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora, vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Te adoramos, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. He predicado tu palabra, Dios mío. He predicado tu palabra tal y como tú lo demandas. He predicado tu palabra, Señor. Te pido, Padre eterno, fortaleza cada día. Te pido, Dios mío amado, que derrame fortaleza en la vida de mis hermanos. Oh Dios mío de la gloria, te pido, Padre, que si alguno ha flaqueado, te pido que lo levantes en el nombre de Jesús. Te pido que traigas nuevas fuerzas. Te pido que lo sostengas, Señor. Y si hay alguno, Padre, que se ha acobardado ante la situación, si hay alguno que se ha acobardado ante el problema, yo te pido en el nombre de Jesús que lo levantes, Señor amado.
que lo levantes como un atalaya, Padre. Bendice a todos aquellos pastores evangelistas, Padre eterno, dale fuerza, visítalos en el nombre de Jesús. Que si ellos se han apartado de tu verdad, que si ellos, Señor amado, han desistido, que si ellos comenzaron predicando tu palabra, pero ahora se han apartado, si ellos comenzaron siendo atalayas, pero ahora se han olvidado de que tienen que hacerlo, te pido que los visites, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que los visites en el nombre de Jesucristo, papá. Oh, Señor amado, derrama de tu Espíritu Santo. Y aquel que está torcido, aquel que está chueco, visítalo por misericordia, por amor a tu precioso nombre, Señor amado. He predicado tu palabra, Señor, y la he predicado siempre para tu gloria y tu honra, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice, Señor amado, a tu iglesia. Derrama bendiciones de lo alto, Padre. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de esta transmisión. Deseo que usted se encuentre bien allá en la comodidad de su hogar o en su trabajo, a donde esta señal esté llegando. Que el Cristo de la gloria me lo bendiga grande y poderosamente. Y no quiero cerrar esta transmisión sin antes hacer un llamado a todos aquellos que caminan sin Dios y sin esperanzas. Yo quiero invitarle, mi querido amigo, mi querido hermano, si usted se ha extraviado de la verdad, yo quiero ofrecerle una salvación por salvación de su alma. Sería injusto que cerrara esta predicación sin hacer un llamado a todos aquellos que caminan sin Dios. Yo quiero invitarle a que haga esta oración en esta hora. Si usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le pido en el nombre de Jesús que haga esta oración conmigo. Si usted recibe al Señor, haga esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador en esta hora y que mi pecado me aleja de ti. Señor amado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti y que necesito tu perdón. Señor amado, vengo delante de ti humillado, como aquel pródigo, Señor amado, que se fue al mundo a disfrutar de sus deleites, pero un día reflexionó y volvió a casa. Así yo también lo hago en esta hora. Repita conmigo si usted me está escuchando en esta hora. Me vuelvo a ti en esta hora, Señor. Perdona mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y ayúdame, Señor. Dame la fuerza, dame la fortaleza para perseverar en tu verdad. Te entrego mi vida. Reconozco que moriste. Reconozco que con tu muerte me diste salvación y vida eterna. Y con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, quitaste todo pecado, toda mancha de maldad. Y ahora, Señor amado, te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en ese libro precioso, para que en aquel día que se pase el